Buenos días, mi nombre es Lisandro Guzmán. El título de mi tesis es Estudio exegético, literario y teológico acerca de los hijos de Dios, los Nefilim y el mal que desencadenó el diluvio en Génesis 6 del 1 al 5. Bien, mi tesis está estructurada, alineada a normas APA séptima edición y por lo tanto empezaremos con el planteamiento del problema, ¿no? Lo primero es que Génesis es fundacional, es decir, la teología de los próximos 66 libros tiene su punto de origen en Génesis. Por otro lado, este fragmento es oscuro, es decir, casi 2000 años, sí, no, tenemos casi 2000 años sin acuerdo interpretativo teológico uniforme, ¿no? Y finalmente vemos pues que el diluvio es un punto de inflexión definitivamente, porque nunca en otra época de la historia la humanidad fue llevada a un punto cero. Por otro lado, es importante resaltar que el primer periodo en donde se tiene información al respecto de este tema es el periodo intertestamentario, ¿no? Y en este periodo, pues, la visión que se tenía era la visión cosmológica. Cosmológica es que veía la unión de hijos de Dios e hijas de los hombres como una unión entre ángeles y humanos. Posteriormente veremos que la visión religiosa hace referencia a la unión entre la descendencia de Set y la descendencia de Caín. Y finalmente la visión sociológica hace referencia entre la unión de poderosos abusivos y hermosas plebeyas, ¿no? Pero luego de este periodo vamos a ver que en el resto de épocas las tres visiones van a convivir, ¿no? Es así que inclusive en la época moderna no hay un acuerdo uniforme, ni siquiera entre la erudición, ¿no? Eh, de modo que el problema se formula de la siguiente manera: ¿de qué forma el estudio exegético, literario y teológico acerca de los hijos de Dios y los Nefilim explican el mal que desencadenó el diluvio? Con lo cual, revisamos rápidamente algunos antecedentes. Podemos ver que entre los antecedentes internacionales tenemos la investigación de Routledge en Reino Unido en 2015, en donde como principales conclusiones se tiene de que Génesis 6 y Números 13 traducen en la Septuaginta como gigantes, ¿no? Este término Nefilim como gigantes, que además los asocian con otras razas como son los Refaim y los Anakim. Por otro lado, tenemos a Kolawole de Nigeria en 2019, que encuentra que las tres próximas instancias en el Antiguo Testamento para Beni Ha Elohim hace referencia directa a ángeles, aunque él abraza la visión setita, ¿no? Y finalmente tenemos la investigación de Curcio de Argentina en 2014, en donde él más bien encuentra una visión teológica, soteriológica en este fragmento, y por lo tanto él considera que se desmitifica la visión angelical. En cuanto a antecedentes nacionales, tenemos la investigación de Acevedo en 2014, que observa que en Etiopía Primera de Enoch es canónico y que además Primera de Enoch evidentemente abraza una visión angelical de los hijos de Dios. Por otro lado, también señala que Agustín fue quien abrió la puerta a las perspectivas naturalistas y finalmente también afirma de que Judas no se influencia de Primera de Enoch, sino que él menciona algo que ya estaba establecido en el cristianismo en general, ¿no? Que es justamente esta visión angelical. También tenemos el famoso comentario real de los incas de el Inca Garcilaso de la Vega, cuyo objetivo principal era preservar la historia y la cultura inca, y en donde rescata historia de pobladores peruanos al respecto de gigantes voraces y violentos, ¿no? También encuentra una serie de testimonios referentes al hallazgo de huesos y dientes enormes, tanto en Perú como en México. Y finalmente es interesante ver cómo él observa la coincidencia de estos hallazgos con respecto a crónicas y material de historiadores españoles, ¿no? Con esto entramos al primer foco de análisis, que es el estudio exegético. Con respecto a mi traducción, está bastante alineada con la traducción, con las traducciones más famosas. Sin embargo, mi mayor aporte, a diferencia de estas traducciones más tradicionales, aporta la frase llegaron a estar, sobre la base de un análisis gramatical del hebreo hayú, que proviene del lema hayá, ¿no? Y acá, como podemos ver, tanto Strong como el léxico hebreo español y así como el léxico hebreo Lexham ven igual de factible la traducción de ser o estar, así como la de llegar a ser, suceder u ocurrir, ¿no? En la parte derecha ustedes pueden ver un análisis basado en el estudio bíblico Logos, en donde el lema Hayá se traduce como suceder, llegar a ser, ocurrir, llegar a existir, con más frecuencia inclusive que la traducción de ser o estar. La conclusión de esto es que la traducción los gigantes llegaron a estar, dado el análisis gramatical y contexto, es más probable que había gigantes en aquellos días, ¿no? Y la implicación, pues, es que los gigantes surgieron en ese momento específico. Por otro lado, con respecto al género literario, yo utilizo el framework de Kaiser, que se basa en cuatro variables.
si una porción bíblica tiene escena, argumento, caracterización y recursos estilísticos, como es el caso de Génesis 6 del 1 al 5, entonces es narrativo. Esto se refuerza con la observación de Fee y de Stuart, que dicen que el 40% del Antiguo Testamento, con énfasis en Génesis, es justamente pues narrativo, ¿no? Y por otro lado, eh, el uso de Toledot en la visión de Longman y Walton, el uso de las genealogías en la vista de Hofmeier y el uso de referencias de Jesús a un punto específico de la historia en vista de Morris, confirman de que no solamente es narrativo, sino que es narrativo histórico. Lo que quiere decir es que se hace referencia a hechos que realmente ocurrieron, ¿no? Por otro lado, en el análisis de comentarios de fuentes externas, vemos que pasajes difíciles de la Biblia señala que la postura cosmológica, es decir, la de la unión de ángeles y humanos, es la más antigua. Por otro lado, vemos que Primera Enoch definitivamente tiene una versión sobrenaturalista del tema. Asimismo, el comentario del contexto cultural del Antiguo Testamento y el comentario bíblico Beacon básicamente nos exponen estas tres principales posturas. Por su lado, el comentario bíblico Moody es interesante en el sentido de que Kyle M. Yates, este famosísimo experto de hebreo, de hecho es famoso porque la gran mayoría de seminarios a nivel mundial utiliza su texto, incluyendo nuestro propio seminario, para enseñar hebreo, ¿no? Y este señor Yates señala de que la traducción literal de Génesis 6 realmente señala a la existencia de ángeles, ¿no? Y la unión de estos con humanos. Y por otro lado, él observa de que la figura de corte celestial angelical en Job es la única interpretación posible, ¿no? Por su parte, la Biblia y su cultura mencionan de que el vehículo más probable para trasladar esta narrativa histórica es el mito o la mitohistoria, aunque es difícil de definir. Por otro lado, también señala que el racionalismo y el pensamiento moderno de esta época hacen que nuestro juicio al respecto de este tipo de vehículos sea bastante negativo. Sin embargo, observa que el uso del mito en la antigüedad era una herramienta para captar realidades que el lenguaje corriente no era capaz de designar, ¿no? Por otro lado, es importante también hacer un análisis muy breve de estas tres perspectivas predominantes. Por su lado, la perspectiva cosmológica tiene a su favor de que definitivamente hay una figura literaria de contraste cuando se habla de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, ¿no? Por otro lado, la Septuaginta y el Talmud traducen literalmente ángeles y gigantes para Nefilim. También tenemos textos del Antiguo Testamento en donde esta frase hebrea, Beni ha Elohim, como por ejemplo Job 1.6, Job 2.1, Job 38.7, definitivamente apuntan a una corte celestial. Y el equivalente arameo de Bar Elaim en Daniel 3.25 también hace referencia a un ser sobrenatural al referirse al cuarto hombre en el horno de fuego. Luego tenemos la intertextualidad de Segunda de Pedro o de Judas 6 y 7, en donde es bastante razonable pensar, primero, de que están refiriéndose a ángeles, y segundo, de que están haciendo intertextualidad con respecto a Génesis capítulo 6, ¿no? Por otro lado, tenemos la visión de los primeros padres, Justino Mártir, Irineo, Clemente, Tertuliano, Lactancio, Orígenes, Cipriano y muchos otros más, abrazaban pues esta visión cosmológica, ¿no? Asimismo tenemos el hecho de que Josefo, con su intención de hacer historia y con su fama de gran historiador, señala lo mismo. Y finalmente tenemos a varios eruditos como son eh, Heinrich Ewald, Franz Delitzsch, Ernst Heisenberg, Kyle Yates y otros más, en donde también señalan pues que esta visión sería la más adecuada. En contra tiene pues que el juicio divino que se pronuncia en Génesis 6, versículo 3, hace referencia a los hombres. Sin embargo, vamos a ver que esta postura en contra o este argumento en contra es débil, dado que el juicio divino que se ve en Génesis 6, 7, más bien, también hace referencia al ganado, a los reptiles y a las aves, y ninguno de estos pecó, sin embargo, también entran como parte del juicio, ¿no? Y otro argumento en contra bastante importante y bastante sonado es el hecho de que Jesús menciona en Mateo 22 que en el cielo no se casan ni se darán en casamiento. Sin embargo, como veremos más adelante, ese contraargumento también es débil. Por su parte, la postura religiosa tiene a favor de que Génesis 6 es bastante probable de que, o bastante plausible de que sea una conclusión de las referencias a las genealogías de Caín en Génesis 4 y a Set en Génesis 5. Por otro lado, se ha mencionado como un argumento también a favor el hecho de que el famosísimo Agustín haya abrazado esta teoría, esta visión, esta perspectiva. Y por otro lado, se tiene a favor también que una postura naturalista distancia la interpretación del texto con respecto a la mitología del antiguo Cercano Oriente. En contra, pues, se tiene de que no hay ninguna mención explícita en la escritura, como ya lo decía Kyle M. Yates,
Beni Ha Elohim, por ejemplo, es bastante explícito para referirse a los hijos de Dios en Génesis. No hay una figura similar para abrazar esta visión de descendientes de Set y de Caín. También sería difícil, por no decir imposible, explicar una progenie de gigantes de una unión natural. No se encuentra prohibición para el matrimonio humano en ninguna parte anterior en la palabra de Dios y no se tiene intertextualidad, ¿no? Finalmente, con respecto a la postura sociológica, tiene a su favor que los Targumim traducen hijos de Dios como nobles. Eh, También se tiene a favor de que la costumbre pagana de realzar la realeza a través de la palabra dioses ha sido bastante extendida en la antigüedad y también pues su distancia con la mitología del antiguo cercano oriente, ¿no? Y tiene en contra todos los mismos argumentos que tiene la postura religiosa que ya hemos mencionado. Con respecto a mi traducción propia y al análisis crítico de esta traducción, pues no hay mayor tema que resolver porque la única diferencia, la única variante textual se encuentra con respecto al Pentateuco samaritano y tanto la palabra hebrea Beyaldú, encontrada en la Biblia hebraica Stuttgartensia, como la palabra Beyolido, encontrada en Pentateuco samaritano, hacen referencia a lo mismo. Con lo cual, las conclusiones del análisis exegético son, primero, que es de género histórico narrativo, eso es importante porque esto nos va esto va a implicar de que se hace referencia a hechos que realmente ocurrieron. Se mencionaron ya las tres posturas y finalmente el pasaje, como ya lo digo, pretende exponer hechos ocurridos en el pasado, aunque no se puede determinar la forma en que el autor desarrolla esta exposición. Vamos al segundo foco, que es el estudio de la literatura intertestamentaria, y que es interesante porque es literatura que viene a llenar el vacío de 400 años entre ambos testamentos, ¿no? Con eso, en primer lugar, en los apócrifos de la Septuaginta podemos ver que se menciona que son los malvados a quienes se les responsabiliza por el diluvio. Con respecto a la apocalíptica judía, creo que está muy claro para todos de la visión angelical. Ellos mencionan pues que los ángeles llegaron a la tierra para enseñar algún tipo de justicia. Se hace referencia a vigilantes, que son los ángeles, y demonios, que son los espíritus de los gigantes que murieron. Por otro lado, se nos hace referencia al mal enseñado por los vigilantes, que son la violencia, la fornicación y la revelación de cosas prohibidas, básicamente brujería y artes de seducción. Y finalmente se menciona la característica de los gigantes, ¿no? En los rollos de Qumran, lo que se puede señalar es que hay un alto grado de concordancia con Primera de Enoc y con el Génesis bíblico, ¿no? Por otro lado, hay una historia muy interesante en Génesis apócrifo encontrado en la primera cueva que hace referencia a este episodio donde Lamec está consultando a Vitenos si el hijo que ella lleva en el vientre es de él o es de un ángel. Esto refuerza la idea de que se creía en el sexo interespecie en aquella época. Por otro lado, describen también a los ángeles y a los gigantes, muy alineado con lo que veíamos hace un rato en los apócrifos, ¿no? Luego, Flavio Josefo es interesante en la medida de que él tiene como principal propósito contar la historia como se debe. Por otro lado, él encuentra paralelos de narraciones griegas de gigantes y también narraciones paralelas del diluvio en otras zonas del antiguo cercano oriente, ¿no? Y finalmente, su uso de nombres de personas, lugares, fechas y la declaratoria de propósito, más la naturaleza de su obra y la reputación que él tiene, son una base bastante sólida para creer en la historicidad de su obra. Finalmente, la Mishnah hace un listado de aquellos quienes no tendrán parte en el mundo futuro y ahí mete a la generación del diluvio. Y lo que acá sería interesante analizar es que los pecados que más resaltan en este tipo de personas que no van a tener parte en el reino futuro son la rebelión en contra de Dios, la idolatría, el sometimiento a dioses ajenos, las herejías, la homosexualidad y la violencia. Con esto, mis principales de repente conclusiones a partir de la literatura intertestamentaria son pues que definitivamente había una creencia generalizada acerca de la visión angelical de los hijos de Dios, quienes fueron quienes enseñaron misterios prohibidos, ya lo habíamos dicho, ¿no? Artes de seducción, fabricación de armas y brujería básicamente. Los gigantes son producto de esta unión. Y finalmente son las perversiones sexuales, la rebelión en contra de Dios, la revelación de artes de seducción y misterios ocultos y propagación de violencia, la maldad que habría llevado al diluvio en la visión de este tipo de literatura, haciendo la salvedad de que no es una literatura canónica y por lo tanto no autoritativa. Para finalmente pasar al tercer foco de análisis, que es el estudio teológico. Al respecto de esto, he desarrollado una teología bíblica y otra sistemática, ¿no? Con respecto a la teología bíblica, lo principal que se señala es, primero, a Dios como creador, se hace una observación del pecado y la caída, ¿no? ¿Cómo vemos esto? Bueno, primero porque el pasaje de Génesis 6 conecta directamente con la genealogía de Génesis 5, que nos lleva directamente hacia Adán, lo cual nos lleva directamente hacia Dios, mostrándonos a Dios como el creador de la vida humana. Por otro lado, Hoff ha demostrado o ha observado en esta frase que dice nació, engendró y murió,
la naturaleza miserable de los hombres después de la caída, ¿no? Señalando el pecado. Por otro lado, vemos a Dios como juez divino en su sentencia de 120 días, perdón, de 120 años para el arrepentimiento, lo cual es observado también por Kaylee Delich. Como tercer punto, vemos que el diccionario bíblico Lexham observa a los Nefilim como causados por la unión entre ángeles y humanas, lo cual también es sostenido por el Diccionario General de la Lengua Española, al notar que este conector, cuando en el versículo y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, pues admite tanto el hecho del tiempo en que algo ocurre como la condición por la que algo ocurre y así como la explicación de que algo ocurre. Así que sostiene o da sustento a nuestro punto del hecho de que esta unión entre los ángeles y las humanas fueron la causa para la existencia de los Nefilim. Y finalmente vemos a Dios como omnisciente, providente, santo y bueno, en el sentido de que conoce todas las intenciones del corazón de los hombres, interviene en la situación del hombre y además repele el mal, con lo cual se puede ver a Dios como fuente de todo bien. Al respecto de esto, Matthew Henry ha dicho, aunque Dios se arrepintió de haber creado al hombre, nunca lo vemos arrepentido de haber redimido al hombre en su comentario a Génesis 6. Por su parte, al respecto de la teología sistemática de Génesis, podemos ver que cada vez que se utilizó la frase Benija Elohim en Génesis 6, encontramos que estos se unieron a las hijas de los hombres. En Job 1:6 y 2:1 los vemos como participando de esta corte celestial. En Job 38:7 los vemos como testigos gozosos del momento de la creación, lo cual es concordante con el uso del Elohim plural en Génesis 1, y que además fue comisionado y castigado por juzgar de forma injusta la tierra en Salmos 82:1. Finalmente, en el equivalente a arameo que vemos en Daniel 3:25 de este libro de Daniel, podemos ver cómo Nabucodonosor usa esta frase para referirse al cuarto hombre en el horno de fuego. Por otra parte, cada vez que vemos el uso de la palabra Nefilim, podemos ver en Génesis 6 que estos son producto de la unión de hijos de Dios y las hijas de los hombres. Los vemos en Números 13 relacionados con la raza de Anak. En Deuteronomio 2 y 20 vemos la raza de Anak relacionada con la raza de los emitas, los onsomeos y los refaitas. Y en 2 de Samuel 21 vemos cómo estos refaitas son relacionados con los filisteos, entre los cuales encontramos famosos gigantes como Isbibenov, Saf, Lamí, el gigante de 6 dedos, o el mismo Goliat. Por lo tanto, si creemos que Goliat o sus hermanos fueron gigantes literales, eso nos tendría que llevar a creer de que esos Nefilim también fueron gigantes literales. Y finalmente, respecto de la palabra maldad, no hay mucho que comentar. Se usa 117 veces en la Biblia hebrea y pues se usa para describir algún delito o transgresión de la ley moral o civil, un mal comportamiento, acto injusto o pecado, ¿no? Asimismo, creemos que es interesante analizar este famoso obstáculo teológico de Mateo 22, en donde se menciona de que la frase, porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como ángeles de Dios en el cielo, se ha utilizado muchas veces para decir que es imposible de que ángeles se unan con humanos. Sin embargo, una lectura bastante simple y plana del versículo paralelo en Lucas 20 nos lleva a entender con mayor claridad el tema, ¿no? Dice Lucas 20, ni se casan ni son dados en matrimonio, porque tampoco pueden ya morir, pues son como ángeles. Entonces, en este caso vemos que la relación de semejanza entre hombres en el cielo y ángeles, que nos es velada en el Evangelio de Mateo, nos es revelada por Lucas al explicar que ni se casan ni son dados en matrimonio. No se debe tanto a una imposibilidad, sino más bien a la no necesidad, ya que en el estado celeste los hombres ya no morirán y por ende no habría peligro alguno en cuanto a la extinción de la raza. Por lo tanto, esta similitud de la naturaleza angelical y la naturaleza humana en el cielo no responde a un asunto de sexualidad, sino más bien de inmortalidad, lo cual tendría todo el sentido del mundo si consideramos que la discusión era con los saduceos que no creían en la resurrección, ¿no? Finalmente, al respecto de la teología contextual desde la visión de América Latina, lo que podemos ver, que por un lado, siglos de abuso de poder generarían pues estas expectativas de justicia y todo este conglomerado en la mentalidad del hombre latinoamericano podría llevarnos a sesgarnos hacia una visión sociológica del asunto, ¿no? Y por otro lado, es interesante ver cómo la interpretación en la mente del teólogo latinoamericano pues, viene cargada también de siglos de historias de gigantes, como es el caso, por ejemplo, de la famosa historia del rescate de Atahualpa, ¿no? Y de hecho la marca en Cajamarca que se puede ver a 2,30 metros de altura.
Sin embargo, esta altura no explicaría tampoco algunas descripciones que vemos en la Biblia mucho más gigantescas y monstruosas, ¿no? Sin embargo, también vemos otro material histórico como son los comentarios reales de Garcilaso de la Vega o las historias, por ejemplo, de la construcción de Machu Picchu, de las líneas de Nazca o del mismo Marcahuasi aquí en la Sierra de Lima, en la cual está soportada por bastante material bien interesante de Daniel Rus. Finalmente, con respecto a la entrevista a expertos, quiero presentarles a los expertos a los que entrevisté. Raúl Hinojosa, David Luigi y David Aranda, pues son conocidos porque han estado involucrados años en la enseñanza del Antiguo Testamento, del hebreo y del mismo Génesis. Por otro lado, Daniel Steffen es conocido pues por su gran manejo del idioma griego y por otro lado por su expertise al respecto de la literatura intertestamentaria. Al respecto de esto, básicamente lo más interesante que podría yo comentar es que su visión de la identidad de los hijos de Dios, así como qué cosa significa la unión o el producto de esta unión y finalmente el diluvio, tiene opiniones divididas y esto básicamente refuerza lo que hemos venido diciendo, que a partir del siglo tercero hasta nuestro tiempo no hay una concordancia ni siquiera aún en la erudición. Pero por otro lado, me resulta interesante ver que los expertos ven que la implicancia teológica y práctica es, en la visión de todos ellos prácticamente, una advertencia. Advertencia contra el pecado, advertencia contra el relajo espiritual, advertencia inclusive escatológica en relación con la venida de Cristo. Con esto, finalmente quiero llegar a mis conclusiones y recomendaciones. Al respecto de las conclusiones a nivel exegético, pues vuelvo a remarcar que estamos hablando del género narrativo histórico, lo cual hace ver de que esta porción bíblica está hablando de algo que realmente ocurrió, aunque el tipo de narración sea aún indeterminada. Por otro lado, puedo confirmar de que los hijos de Dios tienen que ser vistos como ángeles, los nefilim, por lo tanto, como gigantes literales. La unión de estos ángeles con estas humanas son el origen de los nefilim y pues que al respecto del motivo del juicio, el nivel y permanencia del mal serían lo que explicaría, ¿no? Por otro lado, a nivel de la literatura del Segundo Templo, definitivamente la visión es sobrenatural. Los hijos de Dios son ángeles que se unen con humanas y el resultado son los gigantes literales. Ellos sí se animan a detallar algo más, aunque repito, esto no debe ser tomado como autoritativo, pero es interesante que ellos ven que el mal que desencadena el diluvio es la unión prohibida, las artes de seducción, la brujería, la enseñanza de creación de armas de guerra y la violencia desenfrenada, ¿no? También es interesante ver que Josefo, un historiador, considera este relato y esta visión sobrenatural del tema como hecho histórico. Y finalmente podemos ver que Pedro y Judas hacen intertextualidad a Génesis capítulo 6 en el marco de este pensamiento intertestamentario y como ya habíamos mencionado, no es que ellos se influencien directamente, sino que ellos mencionan algo que ya estaba generalizado en el pensamiento cristiano de la época. Y finalmente, a nivel teológico, creo que debemos ver a Dios como el creador, Dios providente, soberano y justo. Tenemos que ver al pecado como algo que ofende directamente a Dios y por lo tanto es justo que sea castigado. Y también debemos ver como un balance de este tema que la gracia de Dios ataca el pecado y redime al hombre, ¿no? También creo yo que es plausible ver en la palabra de Dios la existencia de una corte celestial de ángeles y que tuvieron algún momento en la historia en que les fue encargado un gobierno fallido sobre la humanidad. ¿No? Al respecto del mal, ya dijimos que los libros canónicos no ofrecen detalle, por lo tanto, en la teología que haremos no podremos dar detalle alguno. Y finalmente, creemos de que Jesús no afirma imposibilidad, sino inmortalidad cuando él habla con los saduceos al respecto de que en el cielo no se casan ni se darán en matrimonio. Finalmente, entre mis recomendaciones, quiero brindar tres. Primero, debemos reflexionar al respecto de Dios como el único creador soberano y justo a quien debemos respetar, amar y temer. Dos, debemos rechazar enfáticamente todo acto o pensamiento pecaminoso que vaya en contra de lo establecido y ordenado por Dios. Y finalmente, creo que la teología moderna haría bien en releer Génesis 6 como un anticipo profético que está apuntando hacia la segunda venida del Señor, sobre todo pensando en esta parte donde se nos menciona que la venida de Cristo será como en días de Noé. Y por lo tanto, debemos saber que Él volverá en el momento justo y para ese tiempo debemos estar preparados. Muchas gracias.